¿Qué tal, GPS seguidores? Bienvenidos a GPS, tu guía personal de superación, el programa donde hablamos de cómo mejorar tu vida personal y profesional. Y el día de hoy estaremos hablando acerca del manejo del tiempo productivo, o también podría decirse cómo manejar las actividades en el tiempo para que resulten productivas en tu día a día. Unos términos que conviene revisar son los de eficiencia y efectividad. Eficiencia y eficacia también, que son los que de algún modo nos pueden llegar a resultar confusos en la mayoría de los casos. Muchas personas confunden estos términos. El término de eficiencia es la relación entre los recursos que se utilizan en un proyecto, en un trabajo, y los logros que consiguen en el mismo. Es decir, mientras nosotros usamos menos recursos para lograr un mismo objetivo, somos eficientes. En cambio, el término de eficacia se está refiriendo a este nivel de consecución de metas y objetivos. Es decir, está haciendo referencia a la capacidad que tenemos para lograr lo que nos proponemos. Cuando nosotros conseguimos lo que hemos planeado, entonces podemos decir que somos eficaces. Eficaz, entonces, tiene que ver con hacer el trabajo correcto o el trabajo adecuado, mientras que eficacia es hacer bien el trabajo, aunque no necesariamente el trabajo adecuado. La invitación es a que reflexionemos acerca de estas diferencias. Por ejemplo, cuando el uso de los recursos es poco y los objetivos no se alcanzan, pues entonces podríamos decir que somos ineficientes y también ineficaces. Si nosotros estamos usando muchos recursos, pero no se alcanzan los objetivos, entonces lo que estamos haciendo es ser ineficaces. Estamos gastando más recursos para lograr los objetivos de mala forma o no alcanzarlos. Cuando nosotros sí alcanzamos los objetivos que nos hemos propuesto, pero estamos desperdiciando recursos o estamos gastando más de lo que tenemos presupuestado, entonces somos ineficientes. En cambio, cuando nosotros alcanzamos los objetivos y también usamos los recursos adecuados, entonces somos eficientes y a la vez eficaces. Esta es la matriz de referencia entre la efectividad y la eficiencia, o la eficacia también. Para poder nosotros ser más efectivos al desarrollar nuestras actividades en el tiempo, además de distinguir entre la eficiencia y la eficacia, nosotros tenemos que saber ponernos metas u objetivos. Para efecto de lo que aquí estamos comentando, vamos a considerar a las metas y a los objetivos como algo similar. Aunque claro, hay quienes hacen diferencias entre uno y otro, dependiendo el lugar donde trabajan o la escuela a la que están inscritos. En términos generales, podemos decir que las metas tienen ciertas características mínimas. Deben de ser claras, deben de ser medibles y deben de ser alcanzables. ¿Cómo es cuando unas metas no son claras? Por ejemplo, si alguien dice yo quiero cursar la carrera de abogado. Bueno, es una meta, esta es una propuesta, pero que no es meta. ¿Por qué? Porque no es clara, no está bien definida, tampoco es medible
Entonces, aquí lo que tenemos que revisar es, para que haya claridad, habría que definirla de otra manera. Es diferente decir, quiero cursar la carrera de abogado, a decir, deseo obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad fulana de tal. Eso es más claro, ¿se dan cuenta? Pero aún así, esto no es una meta. Le está faltando el que sea medible. ¿Cómo es esto? Alguien que entonces dice, deseo obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad tal en el 2017, por ejemplo, o en el 2023, según sea el caso. Entonces, ahí esto ya se está pareciendo más a una meta. Sin embargo, habría que ver si es alcanzable. Esto obviamente solamente lo puede saber la persona que está poniéndose esta meta. ¿De qué depende si es alcanzable? Bueno, si tiene los estudios necesarios, si tiene los recursos económicos, si dispone del tiempo para poder llevarlo a cabo. En este sentido, si lo es, podríamos decir que sí es una meta. Noten ustedes la diferencia cuando alguien dice quiero estudiar la carrera de Derecho. Puede plantearse de esa manera la meta y sin embargo no conseguir lo que realmente está buscando. ¿Cómo es esto? Si alguien dice quiero estudiar la carrera de Derecho, es probable que la estudie, la termine, pero no se reciba. Entonces, en ese sentido, está cumpliendo con lo que se planteó, pero al no tener una claridad en la meta propuesta, entonces no sabemos nosotros si realmente está cumpliendo o no su meta. O bien, a lo mejor para esta persona esa es la meta, simplemente estudiar, pero no recibirse de abogado. Entonces, noten cómo el planteamiento inadecuado de metas puede conducirnos a fallas en nuestra vida, a no lograr lo que queremos. ¿Por qué? Porque no estamos planteando bien las metas de acuerdo a las características mínimas que deben tener estas. Por otro lado, si no somos eficientes y eficaces, pues entonces esto puede agravar la situación. Porque, bueno, podríamos plantearnos un lapso para estudiar una carrera, pero a costos muy altos, en tiempo, en esfuerzo, etcétera, o en tiempos demasiado largos, que tal vez no representen un nivel bueno de productividad. Otro aspecto que es importante tomar en cuenta es la manera en cómo nosotros actuamos ante las circunstancias, ya sea que se nos plantee la vida o que nosotros nos estemos proponiendo realizar o llevar a cabo. Esto tiene que ver con ser reactivos o ser proactivos. En el modelo proactivo es la respuesta que uno tiene ante una acción. Hay una ley que seguramente ustedes conocen y que dice a toda acción corresponde una reacción. Si nosotros nos vemos forzados ante las circunstancias a actuar, entonces nosotros estamos simplemente reaccionando. Una forma usual de reaccionar es cuando alguien nos insulta. La mayoría de las veces las personas ante un insulto reaccionan con un insulto en igualdad de nivel o un poco más. Ante una acusación, ante una molestia de alguien, normalmente reaccionamos. Pero también reaccionamos ante las muestras de afecto. Puede ser un abrazo, un beso, una felicitación. Usualmente reaccionamos ante esa acción. ¿Cuál es la diferencia con el modelo proactivo?
Pues es que en el modelo proactivo nosotros nos damos un tiempo para elegir. El modelo proactivo nos indica que entre el estímulo y la respuesta debemos de tener esta libertad para elegir. ¿Y esto de qué depende? Pues de que nos demos un tiempo para poder actuar. Ya no reaccionar, sino actuar, dar una respuesta. En la libertad interior para elegir, lo que nosotros tenemos es autoconciencia, imaginación, conciencia moral y voluntad independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al tomarnos un tiempo para pensar cómo vamos a actuar, estamos usando estos elementos para dar una mejor respuesta. Va a sonar un poco extraño que, digamos, ante una ofensa, alguien que nos habla, ofende a nuestra mamá, nosotros nos detengamos a pensar y decir, bueno, realmente lo está diciendo a mí, ¿por qué me lo está diciendo esta persona? ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a golpear? ¿Le voy a responder igual? ¿Y qué va a pasar si yo hago eso? Bueno, pues voy a tener respuesta en igualdad de circunstancias o acaso peores. Tendremos que llegar a los golpes o más allá todavía. Bueno, finalmente, después de hacer esta reflexión, entonces tomaríamos una decisión de actuar. En consecuencia, y obviamente asumiendo las consecuencias de los actos, obviamente. Esto puede parecer absurdo, pero es un ejemplo para mostrarles cómo es que sería esta respuesta proactiva. Ahora, el tiempo que nosotros dediquemos para responder puede ser de unos segundos o puede ser de más tiempo, minutos, horas. Incluso en ocasiones podríamos hablar de días. Obviamente todo depende del tipo de situación a la que nosotros estemos expuestos o nos estemos enfrentando. Todo tendrá que ver de acuerdo a la magnitud de esto. Esto es diferente a aquellas personas que dicen, yo voy a contar hasta 10 antes de decidir las cosas. Si tú solamente cuentas hasta 10 o hasta 100, pero no haces una labor de reflexión, entonces lo único que sirve es para detener o contener la respuesta inmediata, es decir, la reacción. El ser proactivo tiene que ver con pensar, reflexionar, analizar cuál es la mejor respuesta y la más conveniente. La invitación, entonces, una guía personal de superación, es que empieces a trabajar con el ser más eficiente, más eficaz en lo que estás haciendo y empezar a utilizar el modelo proactivo en este sentido para mejorar tu productividad tanto personal como laboral. La definición que podemos dar de proactividad o los elementos que están involucrados en la definición es que se toma iniciativa de una manera responsable, que la conducta siempre está en función de nuestras decisiones y no de nuestras condiciones. La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Y hay otros privilegios que ayudan a ampliar la proactividad y el liderazgo que tienen que ver con la imaginación y la conciencia moral. Entonces, empleando la proactividad, podemos nosotros tener mejores resultados en lo que hacemos en la vida cotidiana, ya sea en lo profesional o en lo personal. Yo soy Silvano Leonardo y estás en GPS, tu guía personal de superación. Contacta con nuestras plataformas de emisión que son Códice Lux y Cabina 11.